Hola, ¿cómo están? Aquí un video más de tus clases de física. Continuamos con la parte de dinámica lineal, fuerza de deslizamiento, y en esta parte vamos a continuar con los ejercicios de deslizamiento cinético. En esta ocasión vemos el siguiente ejercicio que me dice: ¿cuál es la aceleración con la que se mueven los bloques de la figura y las tensiones en la cuerda? Me dice. ¿Dónde puedo ver estos datos? No tengo tres cuerpos que están unidos por dos diferentes cuerdas, ya. Por una cuerda están unidos la masa 1 y la masa 3, y por la otra cuerda la masa 2 y la masa 3. Muy bien, podemos ver que la masa 1 y la masa 2, que son de 10 kilogramos y 5 kilogramos respectivamente, están colgando de la cuerda, ¿no? Que pasa por dos diferentes poleas. Y podemos ver que la masa 3 de 6 kilogramos está sobre una base horizontal, ¿no? Tenemos un coeficiente de rozamiento cinético que es igual a 0,5. Muy bien. Perfecto, me está diciendo que tengo que calcular la aceleración con la que se mueven los bloques y además de la tensión en la cuerda. Para comenzar vamos a ver hacia dónde se va a dirigir todo el sistema. Vamos a poder ver que en este caso la masa 1 es mayor a la masa 2, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, todo el sistema se va a mover al lado derecho o hacia la masa 1. Entonces, así es, en ese sentido va a estar la aceleración que tengo que hallar. Muy bien, y además me dice las tensiones en las cuerdas. Y se va a dirigir en este sentido. Primero, la tensión 1, podemos decir que va a estar en esta cuerda, la vamos a trabajar acá. Muy bien, acá donde está la masa 3, porque va a ser la tensión 1 que va a jalar a lo que es la masa 3 y la masa 2. Entonces la tensión 1 la vamos a hallar ahí. Y la tensión 2 en la otra cuerda puede estar acá o puede estar acá, ¿no? Pero esta tensión solamente va a jalar a lo que es la masa 2. Entonces yo voy a trabajar en este lado para determinar la tensión 2. Entonces decíamos que fuerzas va a ser la que va a jalar a este cuerpo, o a todo el sistema, perdón. Va a ser el peso 1, o sea la masa 1 por la gravedad, ¿no? Pero también podemos notar que la masa 2 está colgando de una cuerda, entonces su peso también se va a dirigir verticalmente hacia abajo, ¿no es cierto? Y va a ser contra a este otro peso. Pero también podemos ver que sobre la masa 3 va a haber una fuerza de deslizamiento, la cual se va a encontrar entre el cuerpo y la base, ¿no es cierto? Y en esta parte, si voy a tomar en cuenta lo que es la fuerza de rozamiento que tendría que tomar, voy a tomar en cuenta el peso de la masa 3 y además la normal, las cuales las vamos a dibujar acá en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora sí va a ser necesario realizar este diagrama de cuerpo libre. Bien, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer imaginariamente, vamos a poner este cuerpito de masa 1 y el cuerpo de masa 2 sobre un solo eje a la misma altura del cuerpo de masa 3. Muy bien, y vamos a imaginariamente, les decía, vamos a ver qué fuerzas están jalando en los diferentes ejes. Ya vamos a tomarlo, como decíamos en otro ejercicio, como si fuera un solo cuerpo. Por eso solamente voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces decía, si lo vamos a poner imaginariamente al cuerpo de masa 1 a la altura en el sentido horizontal que el cuerpo de masa 3, solamente voy a tener un peso 1 o masa 1 por la gravedad, ¿no? Si voy a colocar el cuerpito de masa 2 imaginariamente a la altura de la masa 3, voy a tener una masa 2 por la gravedad o un peso 2, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también, ¿qué voy a tener? En este caso, en el eje X, voy a tener una fuerza de rozamiento. Y eso sería lo que voy a tener en el eje X, todas las fuerzas que van a interactuar en el eje X. Y en el eje Y, ¿qué fuerzas voy a tener? A ver, voy a tener, decíamos, el peso 3, en este caso, masa 3 por la gravedad. Y si estoy trabajando con rozamiento y con peso, voy a tener una fuerza normal que se va a dirigir verticalmente hacia arriba. ¿Qué fuerzas más tengo en este caso? No tengo más fuerzas. Entonces ya puedo empezar a trabajar con todo lo que tengo. Muy bien. Y voy a partir de este acá. Me dice
que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué en el eje X igual a masa por la aceleración? Porque hemos dicho imaginariamente lo hemos colocado los tres bloques en el mismo eje, ¿no es cierto? Y vamos a ver que el cuerpo se va a mover en ese eje, en el eje X. Es por eso que va a ser igual a la masa por la aceleración. De acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Voy a decir que tengo en principio el peso 1, que es hacia donde se va a dirigir el sistema, ¿no es cierto? De acuerdo a la aceleración que hemos analizado. Entonces voy a anotar masa 1 por la gravedad. ¿Y qué fuerzas contrarias tengo a esta? Primero, el peso 2 o masa 2 por la gravedad, menos, obviamente porque está en contra. Y también en contra del peso 1 va a ser menos la fuerza de rozamiento, porque está contraria también a este peso. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A la masa. ¿Pero qué masa? ¿Cuál de estas masas voy a tomar? Las tres. Voy a decir que va a ser igual a una masa total. Y multiplicado por la aceleración. Muy bien, de acá voy a despejar simplemente la aceleración. Y esta masa total que está multiplicando va a pasar a dividir. Anoto, ¿no es cierto? Todo lo que está acá tal y como está. Masa 1 por la gravedad, menos masa 2 por la gravedad, menos la fuerza de rozamiento. Todo dividido entre la masa total. Y eso va a ser igual a la aceleración. Muy bien, lo voy a acomodar. Voy a decir que la aceleración va a ser igual a ¿qué? Voy a ir reemplazando algunas cosas. Muy bien. Masa 1 por la gravedad, menos masa 2 por la gravedad, menos, recordaremos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. Muy bien. Hago este reemplazo porque no tengo el dato de la fuerza de rozamiento, pero sí tengo el coeficiente. Tampoco tengo la normal, pero en un momento vamos a recordar de dónde va a salir eso. Dividido entre la masa total. La masa total recordaremos que es la suma de las tres masas, ¿no es cierto? Masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Muy bien. Ahora, la aceleración va a ser igual. Decíamos que esta normal podemos sacar de dónde? Del eje Y, ¿no es cierto? Y como podemos ver en este caso en mi diagrama de cuerpo libre solo tengo esas dos fuerzas en el eje Y, el peso 3 y la normal. Entonces yo puedo decir que el peso es igual a la normal. Voy a reemplazar esa parte, voy a decir, anoto tal y como está todo esto. Masa 1 por la gravedad, menos masa 2 por la gravedad, menos el coeficiente. Y en lugar de la normal voy a anotar masa 3 por la gravedad, ¿no es cierto? En otro ejercicio hemos hecho ese análisis, dividido entre la sumatoria de las masas. Muy bien, para que se me acorte un poquito el ejercicio, podemos notar que en el numerador tenemos algo en común. Tenemos lo que es la gravedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar esta gravedad. Y voy a decir yo, aceleración va a ser igual, saco la gravedad, muy bien, abro paréntesis y digo masa 1, muy bien, menos masa 2, menos el coeficiente por la masa 3 y listo, dividido entre la sumatoria de las masas. Hemos hallado o hemos determinado un factor, hemos factorizado en este caso la gravedad. Muy bien, voy a reemplazar mis datos ahora. Aceleración va a ser igual. ¿Cuánto es la gravedad? Sé que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Abro paréntesis y la masa 1 va a ser 10 kilogramos menos la masa 2 que va a ser 5 kilogramos y menos el coeficiente que es 0,5 por la masa 3 que en este caso es 6 kilogramos, ¿no? Dividido entre la sumatoria de las masas. Masa 1 10 kilogramos más masa 2 5 kilogramos más masa 3 6 kilogramos. Muy bien. Yo sé que todo esto lo puedo colocar en mi calculadora, la que tengo lista acá, y voy a presionar esta tecla y te voy a anotar 9,8, voy a poner por y abro paréntesis, ¿no? 10 menos 5 menos 0,5 por 6, ¿no? Cierro paréntesis, dividido entre 10 más 5 y más 6, ¿no? La sumatoria de las masas. Eso me va a salir igual a 14 quinceavos. Sé que tengo que apretar esta teclita y me va a salir 0,93 metros por segundo al cuadrado, que en este caso va a ser la aceleración. Muy bien, mi primera incógnita ya está resuelta. Ahora tengo que hallar las tensiones en las cuerdas. Para hallar estas tensiones, bien, hemos dicho que donde tengo definido con lo que voy a trabajar la tensión 1 y la tensión 2. En principio, para trabajar la tensión 1 voy a trabajar solamente en todo este sector, todo lo que está dentro del cuadro dosado. Bien,
¿Por qué? Porque sé que esta tensión 1 va a jalar al cuerpo de masa 3 y también al cuerpo de masa 2. Muy bien. Entonces voy a partir de lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Recordaremos que esta masa 2 podemos colocarla imaginariamente acá, a la misma altura de la masa 3, ¿no? Entonces voy a decir, sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Voy a tener, ¿qué fuerza está jalando en este caso a todo el sistema dentro del cuadro? La tensión 1, ¿no? La cuerda que tiene una tensión 1. Anoto primero la tensión 1. ¿Qué fuerzas contrarias a esa tengo? Tengo lo que es el peso 2. Todavía, por ahora, no tomo en cuenta la tensión 2, ¿no es cierto? Todavía no la tomo en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta o en este caso el peso 2, menos ese peso 2. Pero además podemos ver que tenemos una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, menos la fuerza de rozamiento. Ambas están en contra de la tensión, ¿no es cierto? Por eso lo estamos restando. Igual a la masa, ahora sí. ¿Qué masas? En este caso estoy trabajando con la masa 2 y la masa 3. Entonces tengo que sumar. Voy a decir que va a ser igual a la masa 2 más la masa 3. Muy bien. Y multiplicado por la aceleración. Perfecto. Listo. ¿Qué estoy hallando? Estoy hallando lo que es la tensión 1 y lo voy a despejar. Tensión 1 va a ser igual. Todo esto anoto como está, masa 2 más la masa 3 por la aceleración, y todo esto que estaba restando va a pasar al otro lado a sumar, más la masa 2 por la gravedad y más la fuerza de rozamiento. Pero recordaremos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal, y que además la normal, como solamente tengo dos fuerzas en el eje Y, es igual al peso, en este caso el peso 3. ¿No? Entonces, más coeficiente por la masa 3 por la gravedad. Voy a reemplazar ahora mis datos. Voy a decir, tensión 1 va a ser igual, masa 2 más la masa 3. La masa 2 es 5 kilogramos, la masa 3 es 6 kilogramos. 5 más 6 es igual a 11. Muy bien. Por la aceleración que he hallado es 0,93. Más la masa 2, simplemente la masa 2 es 5 kilogramos, por la gravedad sé que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, más el coeficiente que es 0,5 por la masa 3, que en este caso es 6 kilogramos, y por la gravedad nuevamente 9,8. Muy bien, entonces la tensión va a ser igual. Vamos a anotar en la calculadora 11 por 0,93 más 5 por 9,8 más 0,5 por 6 y por 9,8. Como pueden ver, lo podemos anotar todo tal y como está en la calculadora, ¿no? Y voy a decir igual, aprieto SD y me va a salir 88,63, en este caso, newtons, ¿no? Ese sería el resultado de la tensión 1 que está jalando a los dos cuerpos. Bien, ya he hallado la tensión 1. Tengo que hallar ahora lo que es la tensión 2. En este caso, ¿dónde voy a trabajar con la tensión 2? Solamente voy a trabajar dentro de este cuadrito celeste. ¿Por qué? Porque podemos ver que la tensión 2 solamente está jalando a este otro cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces solo voy a trabajar aquí. ¿De dónde voy a partir? También de una sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí puede ser en el eje X o en el eje Y, porque imaginariamente lo tenemos acá, ¿no es cierto? Pero simplemente podemos decir también que es en el eje sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, en este caso, ¿qué fuerzas tengo dentro del cuadro? Voy a decir que tengo la tensión 2 que está jalando el cuerpo, y contraria a esta tengo el peso 2 menos el peso 2. Muy bien, igual a la masa. ¿Qué masa? ¿Con qué masita estamos trabajando ahora? Solamente con la masa 2 por la aceleración. Voy a despejar esta tensión 2. Este peso 2 que está restando va a pasar al otro lado a sumar, y voy a decir tensión 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración menos la masa 2, perdón, en este caso si está pasando a sumar, ¿no es cierto? Más la masa 2 por la gravedad. Voy a reemplazar mis datos. La tensión 2, la masa 2 es igual a 5 kilogramos por la aceleración que he hallado 0,93 más la masa 2 nuevamente 5 kilogramos por la gravedad, que sé que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la tensión 2 me va a salir, con la ayuda de la calculadora voy a anotar 5 por 0,93 más 5 por 9,8, y eso me da un resultado de 53,65
newtons, ¿no? Que ese sería en este caso el resultado en la tensión de la cuerda. En este caso la tensión 2. Muy bien, con esto estaríamos terminando un nuevo ejercicio más de rozamiento cinético. Nos estaríamos viendo en otro video para más ejercicios. Chao, chao.